Buenos días, buongiorno. Buenos días. Buonasera, buon pomeriggio, qué sé yo. No sabemos porque estamos a más de 11.000 kilómetros de distancia. Les habla desde Italia, Bolonia, Patricio y Sandro Cané, y desde Buenos Aires, Roberto Martínez y Alejandro Molinari, académicos de la Academia Nacional del Tango y fundatores del Foro Argentino de Cultura Urbana, y también escritores que ya escribieron más de 20 libros sobre la cultura argentina, sobre todo la cultura urbana, justamente de Buenos Aires, y sobre todo, y además del tango, de nuestro querido tango que tanto amamos. Sandro Cané, de Bolonia, maestro, enseñante y gran estudioso del tango, un poco un cirujano del tango, porque él siempre quiere ir y me masacra, me llama, dice, pero el periodo ese, digo, sí, más o menos les puedo decir, pero mira, digo, charlamos con los académicos y así nos sacamos las dudas. Bueno, y así empezó estas charlas. Estamos ya saliendo de la Guardia Vieja, pero todavía nos falta decir cómo salimos. O sea, ese periodo maravilloso que se creó al comienzo del 900 y que el tango se escuchaba y se bailaba, pero en lugares muy aislados y cerrados. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se difundió en la gente, en el pueblo, este maravilloso género? Traducilo. Sì, allora gli sto chiedendo, grazie, gli sto chiedendo agli accademici che abbiamo parlato in questi giorni della nascita del tango, adesso ci allontaniamo dalla Guardia Vieja, ma prima di allontanarci vorremmo vedere come in quel periodo, all'inizio del Novecento, quando nasce il tango e viene ballato e suonato e cantato in certi posti, anche equivoci, ma posti molto, molto chiusi, come si è diffuso questo tango, come è arrivato al resto del popolo. Bien. Bueno, la pregunta es muy interesante porque hoy que nosotros vivimos en un mundo donde la comunicación y la difusión es inmediata, nos cuesta entender qué pasaba hace más de 100 años. Esatto. Molinari dice che pensiamo oggi che la comunicazione è così immediata, come volevasi dimostrare, come lo stiamo haciendo inclusive, y cosa succedeva 120 anni fa. Claro, en ese momento, como vos decías, Patricio, el tango se tocaba, se bailaba en determinados lugares. Ese fenómeno de popularidad del tango, ¿cómo se llegó? ¿Cómo le llegó a la demás gente? Quello che diciamo prima, come ha fatto questo tango che si ballava in spazi, ripetiamo, molto chiusi, quasi nascosti, come ha fatto ad arrivare al resto della città, al resto della gente. Aclaremos que no había radio. In quel momento non c'era radio, non c'era radio. Entonces, uno de los primeros elementos fue las partituras, lo que se llamó tango criollo para piano. E una delle cose principali iniziali furono le partiture. Dico bene, Sandro, partiture, gli spartiti. Sì, Gli spartiti che in quel momento si chiamavano, si titolava ogni brano che erano tango criollo para piano, tango creolo per piano. Okay. Con lo cual, digamos, en las casas que había piano, entró el tango a través de la partitura. Quindi nelle case che c'era il piano, no a través de la danza, sino a través de la música.
Esatto, è arrivato per mezzo della musica, nelle case che c'era il piano, è arrivato così, con queste partiture. Roberto, ¿tenés algo para decir? No, sí, a mí me gustaría, partiendo de esto que habías hablado, Alejandro, de esta idea de que el tango se tocaba en lugares marginales, esta es la realidad. Entonces, aparece la necesidad, para que se haga algo popular, se tiene que poder escuchar en cualquier momento. Quindi il tango era in spazi di basso fondo, in posti prostibolari, e per arrivare al resto della gente doveva diffondersi. No alcanzaba con que un músico o un pequeño conjunto se sentaran en un lugar, aún en un patio de conventillo, y tocaran el piano para que esto se difundiera. Quindi non bastava che una persona si sedesse in un patio di un conventicio, si sedesse con uno strumento, con un piano, con una chitarra, e che questo si diffondesse così a macchia d'olio, diciamo. Entonces, la partitura es el primer paso para que el tango, en los lugares donde había algún instrumento, se tocara en cualquier momento. Este es fundamental, ¿no? Ok, fondamentale quello che avevamo detto prima della partitura, dello spartito, che così si poteva attingere da questo spartito e questi fogli potevano andare in diversi posti e di conseguenza già conoscere il tango. Y el gran valor de la partitura es que a partir de ese momento ya no se va pasando el tango de un intérprete a otro por el oído, sino que comienza un registro de tantísimos temas. Esatto, e il valore enorme, l'importanza enorme dello spartito è che già non più i tanghi suonavano ad orecchio, invece si suonavano con un tango scritto, quindi quello rimaneva e aveva un grandissimo valore e si poteva appunto riprodurre e far conoscere a tanti. Y nos ha llegado a nosotros eso. E quello è arrivato ai giorni d'oggi. Certo. Hay tangos muy antiguos que alguien los transcribió al papel y eso ha permitido que hoy lo podamos escuchar. Ovvio, è stato trasmesso nella carica. Li leggiamo anche oggi, quelli scritti appunto più di 100 anni fa. También fue bueno para los músicos porque cuando se hizo famoso el tango empezaron a cobrar por esos tangos, por esa partitura. Certo, ed era una cosa buona per i musicisti perché quando si è fatto famoso il tango hanno cominciato a guadagnare, ad incassare per aver fatto lo spartito. Aunque per aver fatto la musica, gli autori della musica. Aunque claro, i compositori. El gran negocio fue para los que tenían las impresiones, la edición. Eso como siempre. El que tenía atrás un sello decía vos. Claro, el que editaba la partitura se quedaba con el que la vendía se quedaba con la gran ganancia. Le pagaba unos pesitos al autor y... Ah, ok. Era, l'affare poi lo facevano le case discografiche, ecco, questo qua voleva dire. Se vendían las partituras. Se vendían, claro. Se vendía la partitura, la gente. Pero decís que el negocio sobre todo lo hacían las casas discográficas. Claro. Las casas editoras todavía. L'editore. Sì, l'editore. Ricordi y tantas otras. Hay una partitura que es casi como fundamental para la difusión del tango, que fue la partitura de la morocha, que tiene detrás toda una historia. Uno spartito fondamentale per la diffusione del tango è stato lo spartito della morocha, che c'è tutta una storia dietro questa, questo tango. En 1928, en un reportaje que le hacen al autor de la música, que fue Enrique Saborido, cuenta que habían
que él había ido con unos amigos a un lugar donde cantaba una cupletista famosa que era Lola Candales, una mujer muy hermosa. Racconta nel 1928, il tango è stato fatto prima, l'autore della musica, Enrique Saborido, che era andato una sera a ascoltare ¿era una spagnola? Sí, creo que sí, no sé, pero hacía música española. Una donna che faceva musica spagnola, come si chiamava che non mi acuerdo? Lola Candales. Lola Candales. Bueno, Bueno, entonces los amigos lo desafiaron para que le hiciera un tango. gli amici l'hanno sfidato a dire fai un tango, crea un tango. Y él lo hizo en una noche. E lui l'ha fatto una notte. A la mañana se lo llevó a Ángel Villoldo para que le pusiera letra. Esatto, l'ha fatto in una notte, al mattino l'ha portato ad Ángel Villoldo, colui lì che gli mettesse il testo. Se lo hizo inmediatamente y ese tango o la partitura de ese tango la llevó la fragata Sarmiento, que hacía el viaje de instrucción de los cadetes. De la Marina. Quindi quella partitura che l'ha fatta in una notte, Villoldo poi il giorno dopo gli ha messo le parole, è stata consegnata a degli ufficiali di una nave storica argentina, una nave a vela, che si chiama la Fragata Sarmiento. Y esas partituras llegaron a Europa, fundamentalmente a París, y fue una manera extraordinaria de difusión del tango. Quella partitura arrivò a Parigi con la nave e già quello fu una diffusione eccezionale del tango. Y como cierre, usando una expresión que heredamos de los italianos y que se usó mucho, ahora se está perdiendo, toda esta historia, si non è vero è ben trovato. La gente. No, dire una cosa che dicevano gli italiani forse 100 anni fa in Argentina, che se non è vero è ben trovato. Non lo so da che parte venisse questa cosa. De todas maneras, yo podría agregar una cosa. La que quiera. Entonces, también el choclo fue motivo de que lo tocaron en el exterior bandas argentinas representando a la nación. No bandas argentinas, perdón. Hay una historia en Rusia que no tenían el himno argentino y una banda rusa en una ocasión de representación institucional del gobierno argentino y tocaron el choclo en lugar del himno nacional. Igual, si non è vero è ben trovato. Ok, stessa cosa, se non è vero ci andiamo lì vicino. Pero È interessante perché la Morocha l'ha fatto, la musica della Morocha l'ha fatta Enrique Saborido e le parole Villoldo. Enrique Saborido era uruguayo. Hay más formas de difusión, Alejandro. Sí, No, quiero decir que el choclo lo hizo Villoldo. Sí. O sea, già quando nasce il tango si fanno due tanghi che poi diventano monumentali. Sí, es vero. Okay. Bueno, otro medio de difusión importante realmente fue el disco. Avete capito? Un altro fattore importante della visione del tango, il disco. Es decir, ya empezaron a grabarse tangos en 1905. Esas bandas Sí. que vimos, en general en el exterior. Creo que el primer tango que se graba, o la primera grabación, es de la Banda Real Militar de Londres. Probabilmente il primo registro su disco di tango è nel 1905 e lo registra la banda? La Banda Real Militar de Londres. La Banda Reale Militare di Londra. También después se van grabando en Estados Unidos, en Francia, en España. Y en 1907 hay una banda, la Banda de Buenos Aires, que graba alrededor de 20 tangos.
per arrivare, dopo hanno registrato, hanno fatto delle stazioni Stati Uniti, Francia, Spagna, e nel 1907 si fa una registrazione a Buenos Aires, la banda... En la banda Buenos Aires, banda de Buenos Aires se llamaba. Banda de Buenos Aires, la banda, no es la banda de la policía, ¿no? No, Pero, Porque- no. Banda de Buenos Aires. bueno, después aparece algo que creo que tenés, la banda de la Guardia Republicana de París, que graba para Gatti Chávez, la empresa Gatti Chávez. Ok. Es decir, comienza a generarse un elemento. Tengo la forma banda de- municipal de Buenos Aires yo. Sí. Dale. ¿Hablamos Sí. de esa? Sí, dale, Sí, dale. Tengo la la misma. banda de la policía de Buenos Aires, la banda municipal de Sí. Buenos Aires. Cualquiera de ellas. Sí. ¿Queremos Todo. escuchar un segundito? Sí. A ver. L'ho fermato un secondo perché questo tango si chiama Mordere la cola al ciancio, cioè mordili la coda al maiale. Questo tango è che lo interpretava la banda municipale di Buenos Aires. Vi faccio ascoltare un altro che si chiama Minestrone. Sopa. Sí. Ok, Patricio, qualche esempio. Patricio, el minestrón creo Sí. que lo trajeron los genoveses, me parece, ¿no? Che cosa? El minestrón. No, Sí. el minestrone en italiano es toda Italia. Ah, Minestrone significa una sopa que puede ser minestrone di verdura, con mucha verdura, sí. minestrone di fagioli, di poroto, minestrone de... El minestrone es una gran sopa con muchos ingredientes. Bueno, para nosotros que no comimos, mejor no hablemos de comida. Sandro dico che loro non hanno mangiato, è meglio non mangiare, non parlare No, Bueno, non parlare Bueno, di cibo. sigamos con el disco. sí. Entonces, Allora, ahí siamo arrivati al disco come mezzo di diffusione. claro, siguen grabando bandas, las rondallas. O sea, en las primeras décadas del siglo XX hay una enorme cantidad de grabaciones en la Argentina y en muchos lugares del mundo. Nella prima decade degli anni 20 ci sono moltissime registrazioni in Argentina e in tante parti del mondo. Pero veo que en Argentina son las bandas que graban, sobre todo. Bandas y rondallas. Sono le bande, quello abbiamo visto, e le rondallas, come spiegava l'altro giorno Roberto, che sono un'orchestra di corde. De Córdoba. Sí. Por eso la importancia de estas bandas y rondallas para la difusión del tango. Quindi Perché così importanti sono... discos Ecco perché sono importanti queste bande rondallas per la diffusione del tango. Porque los primeros discos fueron de estas agrupaciones. Sì, ok. Sí. Perché i primi dischi Sì. sono stati di questi gruppi. A ver, Sandro? Una cosa sola, a riprova di quanto si sta dicendo, ho trovato qua nell'elenco della, tra virgolette, hit parade dei primi del Novecento, c'è al 1905 c'è la Moroccia. Quindi la Moroccia era già arrivata in Italia, evidentemente è arrivato uno spartito e qualcuno l'ha suonata. Ah, tu stai parlando di una hit parade italiana? Sì, l'hit parade in italiano nel 1905 compare la Moroccia. Bueno, questo uno scoop, esta es una cosa que no sabía, Sí. y el cirujano fue a ver, il chirurgo Sandro è andato a vedere in una hit parade di 115 anni fa, del 1905, non so dove l'ha tirata fuori Sandro Canè,
però trova che c'era in Italia, sta parlando di una hit parade italiana di quel periodo, trova el tango La Morocha. Pero fíjate vos la importancia que tienen estos discos, que son de la primera década del 1900, 1902, 5, y la primera grabación de la orquesta típica, que es la de Vicente Greco, es de 1910, y Pacho graba por el 12, il 14. O sea, questa è una cosa anteriore molto interessante, perché ancora podemos decir che todavía no grabó la orquesta tipica. No. Sì, sì. Queste registrazioni fino all'anno 10, 1910, e le facevano soltanto questi gruppi, queste bande. La prima registrazione di Vicente Greco risale al 1910-1911. ¿Cómo conjunto? ¿Cómo conjunto? No, digo como conjunto. Porque sì, certo, sí había grabaciones de Villoldo, pero come orquesta tipica criolla sí. dobbiamo arrivare al 1910. Hay una cosa a la que queremos hacer referencia muy brevemente de difusión, que fue el fonógrafo. El fonógrafo lo inventó Edison en 1876 y era un aparato que se grababan unos rodillos, una especie de... ¿Cómo es el gramófago? Perdón, el gramófono. El grammofono? Sì. Come si dice in Italia? Perché io mi sto facendo un casino tra... Grammofono. Il grammofono, esatto. Quello avevano la puntina. Claro, se grababa en unos rodillos con cera y demás, y eso se difundía. Ma quello era una registrazione che si registrava su dei cilindri di cera e si diffondeva, non è... Esatto. Quindi, insomma, questo strumento è stato anche lì molto importante per la diffusione del tango. Claro, ese aparato, que era caro, se compraba y se ponía en un lugar para que la gente fuera y escuchara. Así que no era de propiedad de una persona, pero lo ponía, qué sé yo, a la ventana para que se escuchara. ¿Esto está queriendo decir? No, en un lugar donde se pagaba para escuchar. Ok, uno comprava, costavano molti soldi, comprava questo grammofono e lo metteva in un posto, in un locale, e faceva ascoltare questi tanghi, magari anche altra musica, ma i tanghi anche, e la gente pagava per ascoltare appunto queste opere. Un grammofono tuvo Villoldo, juntaba y de eso vivía. Un grammofono l'ha avuto il padre del tango, Villoldo, e di quello anche campava. Con quello anche campava. Otras cosas, Alejandro. Andiamo avanti. Otro elemento fundamental y muy pintoresco fue el organito. Sì. Ecco. Un altro strumento, diciamo così, fondamentale, molto importante e anche pittoresco è stato l'organetto. L'organetto, digamos, l'organetto quello che si girava con la manovella. Como dice Carriego, moliendo tangos, por ese movimiento. Sí. Moliendo tangos, habla. Entonces, era un cilindro, un carro que circulaba y paraba en una esquina, en un lugar, y el organillero movía una manivela e passava... Certo, la manovella. Infatti c'è anche un detto macinando tango, perché sembra che uno macini il tango per essere ascoltato. Sì. È il movimento della molinatura. Sì. Quando molinavano, moliendo. Y Alejandro sabe mucho de estas cosas porque se llama Molinari. Claro. Molinari. Sí. Tenía un cilindro con púas, ¿no? Que digamos que al pasar, digamos, el instrumento tocaba esa púa y salía un sonido. Sonaba cuerda, tocaba cuerda. Una cuerda. Tocaba cuerda.
Había Sì, organito, era un cilindro dove c'era piantato questo brano, no? Era una specie di gigantesco carillon. sì, Era un Sì. cilindro con delle punte che facevano vibrare o delle lamelle o forse delle corde. había, Suono. había organitos grandísimos que iban en Traduci te, carro. Sandro, traduci te che va molto meglio. No. Digo, había organitos grandísimos, grandes que iban en carro, pero el más común, el que conocimos nosotros, y a lo mejor vos también lo viste alguna vez, Patricio, eran unos portátiles que llevaba un señor ya grande, lo paraba en la esquina y empezaba a moler tango. Yo lo vi, Claro. no en 1900, non nel 1900, no. ma io li ho visti da piccolo, che si mettevano nell'angolo di una strada, non erano grandissimi, quelli che Sì. si portavano, che avevano le ruote, Sì. e poi c'era anche una cotorrita Sì. che prendeva una carta e ti diceva prediceva il diceva la futuro. fortuna, eso que doveva vedere. Llegaron Prevedeva il futuro. hasta los años 50, 60 todavía había en Buenos Aires organito. Fino agli anni 60 ci sono stati questi organismi. El organito Bueno. a Buenos Aires se supone que vino de Italia porque la fábrica que lo producía era de un tal Rinaldi y Roncaglio, que era el padre de José Luis Roncaglio, uno de los grandes músicos de la Guardia Vieja. Si presuppone che venisse dall'Italia l'organetto perché l'azienda che le costruiva si chiamava Rinaldi. Y Roncaglio. Roncallo. Rinaldi è Roncallo. Sí. Ahora, esos cilindros, esos cilindros que tenían esas púas, que tocaban las cuerdas internas, tenían que estar hechos para hacer una música. Entonces, eso el diseño de estos cilindros lo hacían músicos. Questi cilindri con i chiodi per produrre la musica lo facevano i musicisti. El organito, supongo yo, que sería como una especie de cajita de música. 5 minuti e finisco. ¿Cómo, Roberto? Que digo, el organito en tiempo era casi como una cajita de música, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Y funzionava come una cajita di musica gigante. Questo organetto funzionava come una scatola di musica. Per quello che ha detto Sì. Volevo per un attimo sottolineare che credo che sia l'estrema importanza dell'organetto che finalmente la capisco, perché la sentivo citare spesso, ma non ne avevo colto l'importanza, anche perché è un mezzo che si muove. Quindi va lui a cercare la gente, no? Mentre questi posti dove bisognava pagare per ascoltare erano forse riservati a chi aveva dei soldi da spendere. Questo invece circola e diffonde la musica, no? E per quello che forse è così importante e lo si ritrova spesso nei tanghi, nei testi, in queste cose qua, no? È molto importante. Entiende la importancia y hace un análisis sumamente interesante, Sandro. Dice, porque en este caso el organito iba él a la gente, no que tenía que venir la gente en un local y pagar. Y aparte dice, importante también porque lo encontramos en tantos tangos, esta referencia al organito. También difundió porque decían que de las ventanas, se abrían las ventanas de las casas donde no entraba el tango para poder escuchar al organito. Era una cosa así muy... Hay toda una historia romántica. C'è una storia romantica che es romántico y lo tomó Carriego para sus versos. Así que... Sì, è una cosa molto romantica, lo prese Evaristo Carriego per i suoi versi, questo poeta di quartiere di Buenos Aires, che la gente apriva le finestre perché il suono dell'organetto entrasse in casa e quindi il tango è arrivato anche là dove non se lo voleva ascoltare. Quedaron inmortalizados los organitos en dos tangos extraordinarios, ¿no?
Organito de la tarde y el ultimo organito, eso muestra Sono la rimasti, importancia. sono rimasti immortalati nell'ultimo organito e Organito alla tarde, questi due bellissimi tanghi Nos che queda la fanno pianola. riferimento. Nos queda la ¿Cómo? pianola, Claro, Alejandro. Ah, perdón, que cierro un poquito con el organito. sí. Esta difusión, donde la música del tango entraba o por el organito o por las partituras a las casas de la gente que no se acercaba al tango porque era algo marginal, fue, digamos, hizo que el tango llegara a esos otros sectores sociales. Quindi l'organetto e le partiture ha fatto sì che questo tango, che era marginale, che non lo volevano andare a trovare, arrivò ai settori che non lo conoscevano, e ai settori già non marginali. Estaba prohibido. Nos queda la pianola. Bueno. Rimaniamo con ci manca la pianola come elemento di diffusione del tango. Este es un instrumento muy, muy interesante. Era un piano que en realidad de tocar el piano, lo que se hacía era un rodillo che passava la musica. Sì. Quindi era un piano che al suonare in piano si creava un cilindro donde quedava impresa la musica. Claro. Sí. Dove rimaneva impressa la musica. Es decir, cada cilindro tenía una música, un tango. Entonces, era un piano, lo puoi spiegare come un piano automatizzato, sì, era un piano automatico che suonava da solo. Hay una cosa... Era un rollo de papel en realidad, perforado. Sì, ok, però el que tocaba la pianola tocaba él o esto iba automáticamente. No, pasaba automáticamente. Eso, giraba. Eso es lo extraordinario. Eso Yo también podía tocarlo entonces, yo también podía tocarlo. Sí, claro. Pero ¿sabés qué tiene o tuvo de extraordinario eso? Que quienes grababan los rollos de pianola eran músicos extraordinarios. Un músico que grabó rollos de pianola fue Agustín Bardi. Ma Agustín Bardi registrò, impresse nei rotoli che poi andavano nelle pianole, lui impresse la musica di tanti Entonces, anni. hay rollos y hay pianolas todavía que se consiguen en Mercado Libre, que cuando uno escucha ese tango, está escuchando sin saberlo a Agustín Bardi y a otros muchos famosos músicos tocando ese piano. Eso es lo extraordinario. La cosa straordinaria è che se tu ascolti quelle pianole è come ascoltare Agustín Bardi o altri creatori del tango e li stai ascoltando lì, che stanno suonando loro in quel momento. Come potresti magari tu in maniera più concreta definire questa pianola che magari non si è capito quando Ma io guarda, l'ho prodotto? ne vendono una miniaturizzazione dove c'è un nastro di carta che tu devi perforare e devi avere conoscenze musicali per poterlo fare, e questo, facendolo circolare, incontra delle lamelle che entrando nel buco, no, vibrano e quindi producono il suono, come se fosse il tasto di un pianoforte, il martelletto di un pianoforte. Nos queda un minuto. Nos queda un minuto, le digo. Que traduzca, por favor. Sí. Ah, no, le explicó lo que es la pianola, lo que ustedes dijeron antes de la pianola, como Bardi lo grababa, y entonces le explicó que la pianola en Italia es una cinta, un rollo de papel perforado, y que después se pasa en esta pianola y toca como un piano, de manera automática. Sí. Lo que ocurre es que el aire que pasa por las perforaciones va accionando las cuerdas del piano ese.
va accionando las cuerdas, en este caso unas láminas, dijo Sandro, metálicas, pero creo que el principio es más o menos lo mismo. Cada perforación es una nota. Cada perforación es una nota, cierto. No quiero ser molesto, pero les pido que vayan despidiéndose. Estamos cerrando. Chao. Ciao, si finisce il tempo, se termina il tempo e nos vemos alla prossima. La prossima. Ciao. Adiós, arrivederci. Ciao. Arrivederci, grazie, ciao. Arrivederci. Ciao, 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 ciao.